Hola, 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 mi gente guapa. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU de nuevo en mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Como siempre yo estoy a QU, lista para traerles lo último y lo ese jugoso del mundo del espectáculo, esas noticias que sabemos que les encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que los tiene a todos con el corazo superíndice 3N en la mano, un tema que ha generado olas de especulaciones, rumores y hasta el buene que otro drama, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su amigos la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Love is in the air, y cuya ruptura, a pesar de no ser confirmada oficialmente por ellos, sigue dando de QU copyright hablar. Y es que después copyright ese de meses de silencio, de indirectas y de apariciones públicas por separado, parece que la situación superíndice 3N entre ellos ha dado un giro inesperado. ¿De QU copyright se trata? Pues prepúrense porque hoy vamos a analizar las últimas noticias, las pistas que hemos encontrado y sobre todo, esa supuesta revelación superíndice 3N de un amigo cercano a Kerem que lo cambiaron a todo. Agúrrense que vienen curvas. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos y análisis de las estrellas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, a Suseru, en los primeros en enterarse de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Vamos, un clic no cuesta nada y me harán muy feliz. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, o su cafecito, porque esto es tú que arde. Como saben, la historia de Kerem y Hande es una que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, la gente se enamoró superíndice 3 de su amor en Love is in the air, y cuando su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, la felicidad de sus fans fue inmensa. Pero como en toda historia, las cosas no siempre son fáciles. Los rumores de ruptura comenzaron a circular hace tiempo, alimentados por la falta de fotos juntos, la ausencia de interacciones en redes sociales y, sobre todo, las declaraciones ambiguas de ambos. Nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial, pero el silencio era ensordecedor. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras. Hande, convertida en un icono de estilo y belleza, ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado muy ocupado, participando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su talento. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de la falta de comunicación superíndice 3N pública, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales, cada like sospechoso, era interpretado como una más menos una prueba de que el amor seguía vivo. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era tan fuerte que resultaba difícil creer que se había apagado por completo. Y aquí es donde entra en juego la famosa revelación superíndice 3N de un amigo cercano a Kerem. Según varios medios turcos, un amigo íntimo del actor, cuya identidad se ha mantenido en secreto, ha revelado que Kerem y Hande se encuentran en una etapa de acercamiento amistoso. Su copyright, la palabra amistoso puede sonar decepcionante para algunos, pero esperen a escuchar el resto. Este amigo, cuya veracidad no podemos confirmar al 100%, asegura que Kerem y Hande han estado hablando de forma regular en las últimas semanas. Al parecer, ambos han reconocido que la presión superíndice 3N mediática y las exigencias de sus agendas profesionales fueron factores determinantes en su separación superíndice 3N. Ahora, con un poco de distancia y perspectiva, estarán intentando reconstruir su relación superíndice 3N, pero desde una base diferente, la amistad. Según esta fuente, Kerem y Hande valoran mucho la conexión superíndice 3N que tienen y no quieren perderla, por lo que han decidido darse una nueva oportunidad, pero sin las presiones y expectativas de una relación superíndice 3N romántica. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Este amigo también copyright N habrá insinuado que si esta etapa de amistad funciona, podrá haber una posibilidad de que la relación superíndice 3N evolucione hacia algo en el futuro. Ojo. No estamos hablando de una reconciliación superíndice 3N inminente,
ni de que vayan a volver a ser pareja de la noche a la mau más menos Ana. Pero su de que la puerta no es tú completamente cerrada. ¿Qué copyright podemos sacar en claro de todo esto? Pues en primer lugar, que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande es mucho ese compleja de lo que vemos desde fuera. Es evidente que hay un cariño más menos y un respeto mutuo entre ellos, y que ambos n dispuestos a mantener una relación superíndice 3n, aunque sea en tu copyright menos amistosos. En segundo lugar, que la presión superíndice 3n medio tica puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación superíndice 3n, especialmente cuando se trata de figuras públicas. El constante escrutinio, los rumores, las expectativas de los fans, todo eso puede generar una tensión superíndice 3n insoportable y acabar deteriorando el vínculo entre dos personas. Y en tercer lugar, que nunca hay que perder la esperanza. Q Copyright N sabe quizás en el futuro veamos a Kerem y Ande juntos de nuevo, pero esta vez en una relación superíndice 3n S madura y su superíndice 3 lida. O quizás no y simplemente sigan siendo amigos. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan mantener una relación superíndice 3n sana y positiva, sea cual sea su naturaleza. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en rumores y declaraciones de fuentes no oficiales. Hasta que Kerem o Ande no se pronuncien al respecto, no podemos dar nada por sentado. Pero como siempre aquí estaremos para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande tienen una posibilidad de reconciliación superíndice 3n? ¿O creen que lo mejor es que sigan siendo amigos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Resumiendo, un amigo cercano a Kerem ha revelado que ambos intentando reconstruir su relación superíndice 3n desde la amistad, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n en el futuro. Pero como siempre, todo esto son solo rumores y especulaciones, y hasta que ellos no hablen, no podemos dar nada por sentado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Recuerden que lo más importante es que tanto Kerem como Ande sean felices, y que puedan mantener una relación superíndice 3n sana y positiva, sea cual sea su naturaleza. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que los leo en los comentarios. Quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande deberán volver a estar juntos? ¿O es mejor que sigan siendo amigos? No se corten y du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Además, su no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Un beso enorme a todos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero, esperen. La cosa no termina aquí. Porque el mundo del espectáculo es un hervidero constante de rumores y teorías. Y como buena investigadora de chismecitos, no me he conformado con la declaración superíndice 3n de este amigo cercano. He indagado un poquito ese. Y lo que he encontrado, Dios mío, podrá cambiar por completo la perspectiva que tenemos sobre esta situación superíndice 3n. Ver un N, mientras algunos medios se centran en este acercamiento amistoso, otros apuntan a una dirección superíndice 3n completamente distinta. Algunos sugieren que la famosa presión superíndice 3n medio tica fue solo la punta del iceberg. Que detrás de esa fachada de pareja perfecta, se escondieron problemas profundos, incompatibilidades que a la larga, hicieron inviable la relación superíndice 3n. ¿A qué copyright me refiero? Pues algunos insiders aseguran que las diferentes prioridades profesionales de Kerem y Ande jugaron un papel crucial en su separación superíndice 3n. Ande enfocada en consolidar su carrera en Turquía y convertirse en un icono local, mientras que Kerem, con aspiraciones internacionales, buscaba expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado angloparlante.
Esta diferencia de ambiciones, según estas fuentes, generaba tensiones y desencuentros. La distancia física, producto de los viajes y proyectos de cada uno, tampoco ayudaba. Y aunque ambos intentaron mantener la llama viva, la realidad es que era cada vez más difícil conciliar sus vidas y sus carreras. Además, ojo a esto, algunos medios han comenzado a especular sobre la existencia de terceras personas. Su copyright, el club psico rumor de infidelidad. Pero a ver, seamos serios, en este mundo todo es posible. No estoy diciendo que sea verdad, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Al parecer, tanto Kerem como Ande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos meses. En el caso de Kerem, se le ha relacionado con una actriz estadounidense, con la que supuestamente coincidió Superíndice 3 en un proyecto cinematográfico. Ande, por su parte, ha sido vista en compa más menos ua de un conocido empresario turco, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones. Ahora, calma. No nos lancemos a conclusiones precipitadas. Recordemos que todo esto son solo rumores, chismes que circulan por los mentideros del espectáculo. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, agua lleva. Y en este caso, el ruo lleva sonando con fuerza desde hace tiempo. Pero volvamos a la revelación Superíndice 3N del amigo de Kerem. Si analizamos detenidamente sus palabras, vemos que habla de un acercamiento amistoso, de una reconstrucción Superíndice 3N de la relación Superíndice 3N desde una base diferente. ¿Qué copyright significa esto realmente? ¿Será que Kerem y Ande se han dado cuenta de que, a pesar de todo, siguen teniendo una conexión Superíndice 3N especial, un vínculo que vamos ese ayud del amor romántico? Quizás después copyright de la tormenta, ambos han aprendido a valorar la amistad y el respeto mutuo. Tal vez se han dado cuenta de que aunque no es tu copyright destinados a estar juntos como pareja, pueden seguir formando parte de la vida del otro como amigos. Esta teoría, aunque menos emocionante que la de una posible reconciliación Superíndice 3N, tiene mucho sentido. Kerem y Ande son dos personas cu Superíndice 3 venes, exitosas y con mucho que ofrecer. Tienen una vida por delante y seguramente no quieren cerrarse a la posibilidad de encontrar el amor en otro lugar. Pero al mismo tiempo, no quieren renunciar a la amistad y al cariño más menos o que sienten el uno por el otro. Y aquí es donde entra en juego el factor fans. Porque, seamos honestos, la presión Superíndice 3N de los fans puede ser abrumadora. Desde que Love is in the Air se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, Kerem y Ande han estado en el punto de mira. Sus seguidores en su mayoría, más menos han con verlos juntos de nuevo, y no dudan en expresar su deseo a través copyright de las redes sociales. Esta presión Superíndice 3N sin duda ha influido en la forma en que Kerem y Ande han gestionado su separación Superíndice 3N. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar del tema, evitando dar declaraciones que puedan alimentar falsas esperanzas o generar copyright mica. Quizás este acercamiento amistoso sea una forma de complacer a sus fans, de demostrarles que siguen manteniendo una buena relación Superíndice 3N, aunque no sea la que ellos esperan. Pero, ojo. No todo es lo que parece. Algunos analistas del espectáculo sugieren que este acercamiento amistoso podría ser una estrategia de marketing. Su copyright suena frío y calculador, pero en este mundo todo vale. Al parecer, tanto Kerem como Ande tienen nuevos proyectos en marcha, y una posible reconciliación Superíndice 3N podrá beneficiarles enormemente a nivel mediático. Una pareja de moda, de nuevo en el candelero, generará titulares, atraerá la atención Superíndice 3N de los medios y, en definitiva, impulsará sus carreras. ¿Descabellado? Quizás. Pero como decía antes, en este mundo todo es posible. Y teniendo en cuenta el historial de algunas celebridades, no será la primera vez que una relación Superíndice 3N se utiliza como herramienta de marketing. En definitiva, la situación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel es un autocopyright-tico laberinto de rumores, especulaciones y teorías. No sabemos qué copyright hay de cierto en todo esto, ni qué copyright deparará el futuro. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y, sobre todo, no creernos todo lo que leemos. Lo que claro es que la historia de Kerem y Ande sigue generando interu copyright y pasiu Superíndice 3N. Son dos figuras públicas muy queridas, que han sabido ganarse el corazón Superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo.
Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, su legado como pareja en Love is in the Air seguirá vivo para siempre. Ahora su du copyright genme sus comentarios. ¿Q copyright teoría les parece es creíble? ¿Creen que Kerem y han de volver a estar juntos? ¿O que lo mejor es que sigan sus caminos por separado? No se corten y es pro copyright sense. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 chismecito. Chao, chao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. A disfrutar.